Muy buenas tardes, Nakamas, y bienvenidos a mi gran canal. Acaban de haber declaraciones por parte de la Seiyu de la voz de Luffy del manga de One Piece, y vuelve a declarar luego de las polémicos comentarios que tuvo hace 3 años. Vamos por partes para que entiendan el contexto. Hace 3 años Mayumi Tanaka dijo lo siguiente: solamente quedan 7 o 8 años para que termine el manga de One Piece. Ella comentó que espera que el anime termine en 7 o 8 años. Tampoco sé el final de la historia, así que quiero seguir viviendo hasta el episodio final de la serie. Si voy a morir en el camino, voy a preguntarle a alguien que conoce el final de la historia diciendo: dime lo que pasa al final. Voy a morir ahora, entre risas. Esto de alguna otra manera nos confirmaba que evidentemente la Seiyu de Luffy ya nos estaba diciendo que hace 3 años al manga de One Piece le quedaba 7 o 8 años. Eso quiere decir que terminaría en el año 2029/2030. Pero también hubo una pregunta que le hizo al mangaka Oda, en la cual mencionó lo siguiente: por cierto, respecto al tesoro de One Piece, Oda-san me confirmó que será revelado al final del último capítulo del manga. Esperaba que fueran amigos, o en todo caso algo conceptual. Sin embargo, Oda-san me dijo que no es así. Hay un tesoro de One Piece y estoy esperando el final para ver lo que es. Aquí la actriz Mayumi Tanaka te confirma que el tesoro de One Piece no es la amistad ni tampoco es el detalle de los amigos que hicimos en el camino, sino es un tesoro completamente enorme que se revelará al final del manga, por lo cual ya nuevamente podríamos ajustar que el arco de Laugh Tale sería el último, no sería el de Mary Joyce, pero bueno, eso es lo que se comentó hace 3 años, y sabiendo el contexto de eso, ahora vamos a ir con el detalle de lo más importante de todo, que vendría a ser lo que ha pasado esta semana. La actriz Mayumi Tanaka volvió a hacer referencia a este comentario, pero ya actualizado en el año 2025. Cuando le preguntaron si todavía pensaría que a One Piece le queda 7 u 8 años, su respuesta fue completamente contundente: a este paso no sé cuánto le queda en el manga de One Piece. He tenido que hacer grabaciones extras por ideas que se le ocurrían a Oda-san en el camino, lo cual a mi entender es una manera para explicar mejor los detalles y también alargar un poco el manga para que sea más detallado. En este punto considero que el manga podría terminar tranquilamente dentro de 6 años. Aquí hay un dato muy importante, pues ahora Mayumi Tanaka en lo que 2022 mencionó que One Piece a lo mucho terminaría en el año 2030, ahora te está confirmando que podría terminar como mínimo en el año 2031. Y esto es una clara señal de que efectivamente el manga de One Piece se sigue ampliando conforme pasan los arcos. Y todo haría indicar que es porque a Oda se le ocurren ideas sobre la marcha, como el detalle de los Chichibukais que no estaban planificados y los implementó, como el detalle también de alargar la batalla de Dressrosa con el tema de Sabo, y lo más llamativo de todo, también con el asunto importante de poder hacer los eventos alrededor del mundo dentro del arco de Egghead, en la cual Sugita comentó que a Oda se le haría muy interesante tocarlos y alargarlos en esa parte del manga. Esto nos demuestra que no hay una fecha de término del manga de One Piece, pues si la propia Mayumi Tanaka desconoce la fecha y ella interpreta por lo que está siempre con Oda, evidentemente ya nos dan a entender qué es lo que podría pasar en un par de años, que el manga se siga ampliando, se siga alargando, con el argumento de que evidentemente esto es para explicar mejor las cosas y darle mejor detalles a cada uno de los personajes y escenarios de un respectivo arco. Es una buena señal porque Oda quiere terminar el manga sin dejar ninguna pregunta al aire, como lo dijo Mayumi Tanaka. Ese es el argumento para poder alargarlo. Ahora, acá hay algo muy importante, porque le volvieron a preguntar sobre el final del manga de One Piece. Ella confiesa que Oda no se lo ha dicho a nadie, solamente son pocas personas quienes saben cómo termina
este detalle por si a él le llega a pasar algo. Mayumi Tanaka también confesó un poco sobre el detalle de la salud de Oda, que si bien es cierto ahora se encuentra estable, el viaje a Sudáfrica en su momento lo hizo que recayera bastante con el tema de su diabetes y otras enfermedades que se contagió en ese lugar, pero que evidentemente ahora se encuentra estable, pero el estrés del propio manga y del live action podrían terminar de darle una mala pasada. Hasta el propio mangaka ha dicho que la calidad de vida que tiene no es tan buena por presiones y también por el deseo de dibujar el manga. Es por ello que resaltó que una vez termine el manga de One Piece, hará un viaje en crucero por todo el mundo que incluso podría durar hasta un año, para poder vivir la historia de One Piece en carne propia. Ese es el sueño de Oda-san. Por tal motivo, evidentemente, todavía tenemos muchas cosas antes del final. Y volvió a resaltar que el fin de One Piece no son los amigos ni tampoco la aventura. Hay un tesoro muy importante que lo sabrán en los capítulos finales del manga. Eso es lo que le adelantó el mangaka Oda. Bien, Nakama, la verdad que es muy interesante las declaraciones. Luego de 3 años Mayumi Tanaka vuelve a hablar con los medios y nos comenta, tal vez reafirmándonos un poco mejor la fecha de término según su expectativa, y nuevamente reafirma lo que el manga de One Piece siempre nos viene diciendo, de que el One Piece no es la amistad. Recuerden que Barba Blanca decía que el One Piece existe, y esto lo tomo como dato, pues curiosamente Sugita mencionó en el año 2024 que el One Piece no es la amistad, ya que es algo material que existe, y eso lo pudimos interpretar en el arco de Marineford con la muerte de Barba Blanca. No hay mucho más pistas sobre el final de One Piece, ni tampoco sobre el detalle de cuál sería el tesoro, pero según el mangaka esto sería algo grande, pues Oda también ya había manifestado años anteriores de que no va a ser como el Mago de Oz. Era su película favorita de niño, pero cuando se enteró de que el mensaje final era la amistad y los amigos que hicimos en el camino, a él le pareció una tontería, pues no puede valorar de que el esfuerzo de personas sea premiado con nada. Él no es así, ni le gustan ese tipo de escenarios como el Mago de Oz, y por eso prometió que sí habría un tesoro al final para cada uno de los Mugiwaras. Pero bueno, eso es lo que resaltó el mangaka y que años después es confirmado por Mayumi Tanaka. Y lo más importante, también el tema de que a One Piece le faltarían 6 años. Ahora, el fandom se pone a hacer cuentas y dice lo siguiente: el arco de Elbas le faltará por lo menos un año. Ahí llegamos al año 2026, finales. Luego el arco de Mary Joy será un arco extenso que ya fue confirmado por Oda porque es la batalla final. Podría durar 3 años o 4 años como lo hizo Wano. En ese caso tendríamos ya hasta 2029, y los últimos 2 años podría ser el arco final de Laugh Tale o la batalla final con Kurohige. En ese caso los plazos que ha dado Mayumi sí coinciden con lo que le faltaría al manga, así que en todo caso podríamos tomar esta fecha como referencia, que según Mayumi el manga de One Piece terminará en el año 2031 por el momento. ¿Esto puede ampliarse? Por supuesto que sí, porque ahora se le ocurren cosas sobre la marcha. Así que evidentemente con esto ya podríamos interpretar hasta cuándo tendremos One Piece y cuántos arcos podrían faltar. Pero bueno, esas son las declaraciones que quería compartirles. He tocado las del año 2022 para que entiendan un poco más el contexto de estas del 2025, que si bien es cierto solamente nos reafirman lo que ya sabíamos y nos vuelven a dar una nueva fecha del término del manga. Nuevamente confirman de que el One Piece no es la amistad, y esto quiero dejarlo claro para que todos los nakamas de mi canal ya sepan que va a haber un tesoro al final de esta gran aventura de los Mugiwaras. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo, nakamas. Dios los bendiga y les mando un tremendo abrazo. Agradecer también a los miembros del canal. Cuídense mucho, Dios los bendiga, espero que les vaya muy bien en su día y de verdad, Dios los cuide siempre.